Muy bien, yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que le hayas dado clic a este video, el primer video sobre AppSheet Tips and Tricks. Ahorita te voy a decir a qué se refiere eso, pero antes quiero hacer como una recopilación de todo lo que hemos hecho aquí en el canal para que tú aprendas y para que lo vayas a aplicar a tu emprendimiento. Si de pronto te dedicas también a desarrollar aplicaciones, me da mucho gusto que vengas y me digas: hey, he logrado hacer esta aplicación, comercializarla, porque aquí estamos para ayudarnos. Incluso he tenido algunas reuniones con algunos binarios que me han compartido soluciones, me han compartido sus comentarios a través de Instagram, que estoy como @_mundo binario, y también en TikTok, que me han encontrado en diferentes fuentes. No importa dónde me hayas conocido, lo importante es que estés aprendiendo, que me estés compartiendo y que no te lo quedes. Recuerda que yo estoy compartiendo aquí el contenido que obviamente me sirve a mí y que te puede servir a ti. Quisiera tener tiempo para poder compartir muchísimas cosas y es por eso que estoy creando esta nueva sección. Obviamente va a llevar tiempo el publicar los videos, editarlos, porque recuerden que yo todo lo que estoy compartiendo aquí, cada vez que se sube un video es porque ya hubo todo un proceso. Es decir, ¿qué les voy a enseñar a mis binarios? Un ejemplo práctico. Y el video, la edición, que sea de calidad para que no te aburras, para que lo disfrutes y lo sepas aplicar cuando estés allá tú solo en la computadora. Ni tan solo porque yo siempre estoy ahí de fondo en YouTube y lo puedes regresar cuantas veces lo quieras. Ok, bueno, un poco largo, pero es importante decirte que todo el trabajo que yo hago aquí creando contenido me siento muy cómodo, muy cómodo, porque de verdad la cantidad de mensajes que recibo por parte de ustedes es muchísimo. Quiero que se haga tan épico este video porque estoy seguro que te va a interesar. Para eso vamos a ver un demo. Mira, aquí lo que hacemos es hacer el exportado de un Excel. No el Excel que comúnmente exportamos que se sube, no, es un Excel donde vamos a poder aplicar filtros, donde vamos a poder aplicar colores. Está interesante. No me lo quiero quedar, tampoco me interesa cobrarlo, me interesa que tú lo aprendas, ¿ok? Lo aprendas. ¿Y cómo lo vamos a hacer tan épico este video? Queremos que llegue a muchas personas. Bueno, pues tú vas a llegar y vas a comentar: Axel, me gusta esta nueva sección que se llama Tips and Tricks. Es algo muchísimo más avanzado, ¿ok? No es para principiantes, para eso ya debes tener muchísimo conocimiento. Y si eres nuevo, no te me preocupes, yo tengo toda una playlist que se llama AppSheet para emprendedores, donde te enseño 0 a 0. Ahí está. El único error que tuve o una pequeña confusión es que yo utilicé inglés, pero nada que no se pueda resolver. Si tú ves los videos, pues listo, vas a aprender. Bueno, ya que viste lo que vamos a ver, que va a ser prácticamente un exportado a Excel, donde vas a poder generar reportes de último nivel. Eso me ha llevado bastante tiempo aprenderlo y sobre todo transformarlo para que venga aquí y tú lo puedas aprender conmigo. Vale, mi binario, si tú ya hiciste match en tu manera de aprender y mi manera de enseñar, bueno, me lo puedes agradecer suscribiéndote. Me lo puedes agradecer suscribiéndote, de verdad. También regalándome un like, pero bueno, eso no importa. Lo más importante, obviamente, si lo hiciste, qué bien, me gustaría, me hace sentir muy bien. Pero lo más importante es que vengas y me comentes: Axel, por favor, genera tips and tricks más seguido, ¿ok? Va a ser un formato diferente a AppSheet para emprendedores, AppSheet Flash, y este nuevo formato que se va a llamar Tips and Tricks, donde vamos a ver de verdad hacks, tips y tricks de verdad muy avanzado, que vas a alucinar con este contenido. Bueno, yo soy Axel Romero, vayamos a hacer este tips and tricks, aprender, aplicar y replicar. Vayamos a la computadora. Vamos a trabajar sobre la aplicación de Salmex App, la cual tengo todo en inglés y por eso voy a mantener la armonía y lo voy a hacer en inglés, pero recuerda que ya te dije que videos futuros, proyectos futuros va a ser en español. Vamos a ir a la hoja de cálculo y vas a generar una pestaña que se va a llamar Export. Vas a darle una columna ID, Date Start, Date End, User ID y Export. Conforme vaya avanzando este video, tú vas a ir entendiendo por qué definí estas columnas. Pues simplemente es para ir filtrando de cuándo, de a qué fecha va a exportar ventas y sobre qué vendedor, ¿ok? Y este es un helper donde se va a guardar prácticamente la exportación del archivo. Bien, vamos a ir aquí a Data y vamos a ir a agregar, ¿ok? Vamos a agregar
en Divisalmex a seleccionar esa nueva tabla. Vamos a dar a agregar esta tabla. Vamos a esperar a que nos detecte la estructura para poder definir pues todos los tipos de datos. Sabemos que fecha inicial y fecha final pues van a ser de tipo date, y ahorita conforme vayamos avanzando te voy explicando a detalle. Aquí está el del export, este va a ser de date, ya lo detectó. El de usuario le vamos a dar referencia y lo vamos a referenciar a mis usuarios, ok, a users. Don't, vamos a ver aquí cómo lo detecta. Muy bien. En display name, antes que eso vamos a requerir obviamente la fecha inicio, fecha final y un vendedor. En display name le vamos a dar ID, aquí lo vamos a dejar ya en español, fecha inicial, vamos a darle clic aquí, fecha final, save, vamos a darle vendedor, save y aquí exportar. Bien, vamos a darle save y vamos a darle save. Esperamos aquí a que guarde toda la configuración. Bien, para ir a generar nuestra vista, vamos a darle clic aquí, vista, y vamos a darle clic en más, create a new view. Vamos a darle clic aquí en sales export, ok. Y entonces, ¿de qué data o qué tabla va a venir? Vamos a darle que es de export. Bien, yo voy a elegir aquí que sea de tipo detail, ok. Y entonces aquí en donde dice quick edition columns voy a ir a agregar la fecha de inicio, la fecha final y el user ID. Vamos a darle save y vamos a ver cómo es que va a ir apareciendo. Vamos a darle clic también en column order, vamos a darle el mismo date start para que ahora los comience a mostrar, date end y en user ID. Vamos a darle save. Voy a colocar un dato por ahora desde la hoja de cálculo para que me lo detecte. Bien, entonces esperamos aquí y voy a ir, por ejemplo, en donde están todas mis ventas, voy a ir a seleccionar una fecha. Voy a darle ID, le voy a dar por ejemplo 1 de esta fecha. Bueno, aquí debería ser, voy a darle de la fecha de hoy, del 28 a la grabación de este video, 08-2023. Listo, y un user ID, por ejemplo usuarios, pues voy a colocarle mi usuario, ok. Voy a darle clic aquí y listo. Voy a sincronizar. Voy a quitar el modo edit para que no me esté apareciendo esta partecita, ok. Listo, y aquí ya tengo los vendedores, ¿no? Aquí está Axel Romero, ya me lo detectó. Voy a darle clic en tableta y a mí me gusta esta parte, por ejemplo, que sea side by side, fecha inicial, fecha final y vendedor. Hasta ahí creo que vamos muy bien. Bien, vamos a deshabilitar, no me gusta el slides mode, vamos a quitar esto. En display name le vamos a poner exportar ventas. Y vamos aquí a poner un archivo, file, Excel. A ver, Excel. Listo. Y vamos a darle save. Esperamos aquí que sincronice. Listo. Y entonces yo no voy a requerir que esta opción muestre ni eliminar ni editar. Por lo tanto, me voy a ir a Actions. Y en Actions voy a ir a buscar el de exportar. No voy a permitir pues mostrar el agregar, ni el delete, ni el edit, ok. Y también not displayed. Simplemente va a ser una vista tal cual así, exportar ventas. Y entonces aquí viene ya lo interesante. De por sí ya todo esto está interesante. Vamos a ir a la tabla y en tabla vamos a ir a agregar una columna virtual. Ok, en esa columna virtual vamos a ir a darle clic aquí y vamos a dar el nombre de ventas filtradas, ok, ventas filtradas. Le voy a dar clic aquí, pero antes lo estoy dejando aquí en inglés. Entonces sales filtered, ok. Entonces vamos a ir a filtrar esas ventas. Vamos a darle Add Formula. Y aquí lo que vamos a ocupar es un select.
Entonces vamos a ir a Select, a seleccionar. ¿De dónde viene la información? La información viene de Sales. ¿Dónde está Sales? Order Header, aquí está. Vamos a cambiar el nombre, que son tus ventas. Aquí está la tabla. ¿Y qué campo es llave? Mi campo llave es Order ID. Listo, ahí está Order ID. Voy a darle coma y aquí ya viene lo interesante. Voy a colocar el AND porque debe cumplir ciertas condiciones estas ventas, ¿ok? Entonces voy a decirle en column orders donde date start sea mayor, símbolo de mayor o igual a que, donde está mi fecha en la que se ejecuta la venta es order date, entonces le doy order date, pero además donde date start, date end, por aquí debe detectar date end, simplemente borro esto y le doy insertar, date end sea menor o igual a order date. No me debería marcar ningún detalle. Vamos a esperar aquí. A ver, dice que, ok, muy bien. Y además, donde tengo un vendedor, user ID, quien haya ejecutado la venta, user ID sea igual a this row punto user ID. Este user ID es prácticamente, ¿dónde está el export? Este user ID. Vamos a darle save, vamos a darle don't, y aquí dice que ya lo detectó como una lista, ok, y aunque ya lo detectó como lista, le vamos a dar clic aquí, dice que está referenciada, ok, a order header. Esto está magnífico. Vamos a darle don't y aquí le vamos a decir clic en display name, ventas, save, vamos a ir a view. Si de pronto voy muy rápido, tú le puedes pausar. En column order, sales filter, y aquí está. Cuando le doy save ya debería decir ventas, es decir, cuántas ventas se han ejecutado, ¿no? O cuántas ventas se han realizado en ese periodo. Listo, aquí dice que no hay nada, entonces vamos a darle clic en, ya tiene mucho que dejamos este proyecto, pero si le doy clic aquí y le doy clic en 17 y le doy el vendedor, aquí ya se sincronizó, mira, ya se guardó, pero no está trayendo nada. Vamos a ver si tenemos ventas deberíamos tener ventas desde aquí. A ver, Axel Romero, ahí se sincronizó, ya debería estar mostrando información aquí en ventas. Algo no está pasando bien aquí, entonces vamos a darle clic aquí, date start sea mayor o igual, eso está muy bien. ¿Qué nos estará fallando? A ver, vamos a darle clic aquí en user ID. Sí, está muy bien. Incluso vamos a quitar esto. Vamos a ver si que por vendedor no me está mostrando algún detalle. Vamos a darle save. Debería estar mostrando ya las ventas. Vamos a esperar a que sincronice aquí. Y se me hace muy raro. Vamos a darle clic. Y esperamos aquí a que no, algo no está sucediendo. Incluso vamos a darle en user ID, vamos a decirle que sean bottoms. Vamos a darle save. Ok, las ventas no me las está mostrando. A ver, ventas filtradas, es de tipo ref. Ok, si yo quito las condiciones, a ver, voy a darle pegar y le voy a decir, a ver, control cancelar, pego la última condición, ok, son estas condiciones las que debo tener. Entonces, listo, voy a quitar esto y me voy a llevar estas condiciones. Debería ser true, solo como para verificar si me está trayendo información. Entonces, save, don't, y si me está trayendo ventas, ¿lo ven aquí? Entonces, es un detalle con
mis condiciones, ya se me hacía muy raro. Entonces, ahí ya tengo mis ventas. Vamos a ir paso por paso. Entonces, vamos a ir a agregar entonces primero el vendedor. A ver, entonces, vamos a agregar el vendedor. Le voy a dar true. La primera sí se cumple. Es como un comodín. Y donde el usuario que estoy eligiendo me los filtra. Voy a darle save y save. Ahí debería solo mostrar las de Cristian Romero, lo cual está haciéndolo muy bien. Entonces salgo con la fecha. Al parecer como que es el formato, no sé, ahorita vemos qué está sucediendo. Le doy a Axel Romero y me filtra todas las de Axel Romero. Las de Ana Rendón, Irving, Rómulo, Axel. Solo tenemos 2 vendedores, ¿lo recuerdan? Y aquí me está mostrando. Entonces, vamos a darle clic aquí y ya vimos que son nuestras fechas. Donde date start sea mayor o igual a date, ¿ok? Pero también sea menor. Sí, está muy bien. Yo creo que por aquí menor o igual. Sí, como que la fecha no me la está detectando. Vamos a darle save. ¿Qué fecha tenemos aquí? Vamos a darle en order details, order header, que es donde está nuestro 2601 del 2022. Nos vamos a ir más para acá. 18 del 2022. Sí tenemos ventas del 2022. Por lo tanto, debería reconocerlo. Y aquí en el export, ¿cómo lo está tomando? 0108. Sí, algo por aquí no le está apareciendo bien a la condición. Vamos a decirle que sea mayor o igual, simplemente así. Vamos a darle save y vamos a darle save. Sí debería mostrar información porque hay ventas mayor a 2021. Ok, a ver. Date start. ¿Será que algo no lo está reconociendo por aquí? Qué raro, se me hace muy raro porque esta práctica yo ya la había realizado. Date start, fecha inicial. Order date, order header, y mi campo se llama order date. Sí, está bien. Entonces debe ser mayor o igual. Bueno, si no lo detecta, voy a forzar que sean de tipo date. Le voy a dar date. La verdad no me había sucedido, pero vamos a forzarlo que ambas sean de tipo date. Y con esto creo que debería solucionar el tema de las fechas. Vamos a darle save y vamos a darle save. Entonces ambas columnas deberían ser de tipo date. Vamos a verificar. No, sigue sin aparecer. Entonces vamos a decirle entonces aquí que sea menor o igual. Save. Ahí sí me está apareciendo, ya me está mostrando información. Bueno, entonces vamos a ir. Me pone feliz porque la verdad es que esto, la verdad, mostrarlo ya de por sí es difícil y ahora que me salga, pues estaría muy fantástico. Entonces, el date start debe ser mayor o igual al order date. Igual y no estoy viendo algo que ustedes ya están viendo y ya detectaron el problema. Si es eso, pues por ahí déjenmelo en los comentarios. A ver, vamos a ver si esto sucede y está bien. Vamos a darle save, Como que el orden, fecha inicial. Voy a dejar lo de esta parte, miren, creo que ya vi el detalle. Voy a decirle donde esto sea mayor o igual, así, y donde esto sea menor o igual. A ver si es esto. Vamos a esperar aquí que sincronicen. Save. Creo que era eso, era el orden. Grave error de mi parte. Entonces, pero bueno, ya lo está filtrando, eso está bien.
este video va a ser muy enorme, entonces también. Vamos a decirle, vamos a reducir el periodo del 12, esperamos a que sincronice. Ahí va a tardar un poquito porque pues también dependiendo de su data, ¿no? Y si le doy Cristian, ahí reduce, ¿no? Voy a reducir el del 2022, por ejemplo, dejamos de vender como por septiembre, algo por el estilo. Dice que son 33 ventas de Axel Romero. Vamos a darle sincronizar. Como reduje la fecha, debería ser menos, miren, 14. Bien, ya lo está haciendo. Aquí todavía está apareciendo lo de view. Eso ahorita lo vamos a quitar, pero pues ya nos está filtrando, que es lo más importante. También Cristian ya filtra, ¿no? De acuerdo a las fechas. Bueno, vamos a ir ahora a agregar a la tabla de export. Vamos a agregar una columna que se va a llamar File Export. File Export File. Vamos a darle clic aquí y vamos a decirle vamos a ir para eso a Google Drive, AppSheet, y en AppSheet deberíamos tener, por aquí deberíamos tener nuestras AppSheet, como que todo está afuera, entonces vamos a darle en mi unidad. AppSheet, Data, Salmex App, y entonces vamos a darle clic derecho, nueva carpeta, y le vamos a dar exportación. Aquí no hay tema de inglés, español, porque aquí son mis datos, ¿recuerdan? Y entonces vamos a darle crear, y luego en exportación, doble clic, nueva carpeta, y vamos a darle ventas. ¿Listo? Vamos a darle crear, y esa va a ser toda mi ruta. Bien, entonces aquí le vamos a dar diagonal, que la ruta va a ser AppSheet, Data, diagonal, y entonces aquí mi aplicación se llama, voy a darle Salmex App, ¿de dónde estoy tomando el nombre? Aquí lo estoy viendo en la pestaña, 3465.596, 3465.596, diagonal. Voy a darle clic en exportación. Listo. Tengan mucho cuidado al colocar los nombres. Ventas, porque si falla algo, pues saben que les va a generar otra carpeta. Y entonces aquí le voy a poner reporte de ventas. Ok, guión. Y voy a concatenar con un símbolo de ampersand la columna de export. Listo. Le voy a dar nuevamente el ampersand. Y le voy a dar un punto XLSX. Voy a esperar a que me lo valide todo. Voy a darle save, voy a darle don't y voy a darle save. Hasta aquí dicen, ¿qué está haciendo Axel? Pues la verdad es que es todo un tema porque hay que ir experimentando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahora a behaviors. Miren, en actions, vamos a ir a agregar una nueva vista. En export, y entonces vamos a generar una nueva acción. Esa acción, la primera se va, porque vamos a generar dos, se va a llamar action sales export. Bien, y viene de export específicamente. Y entonces vamos a darle clic en, incluso vamos a darle open sales export. Vamos a darle clic aquí y le vamos a decir que vamos a abrir un archivo, Open File. Vamos a darle clic aquí y en las columnas vamos a seleccionar Export File. Bien, vamos a darle clic aquí, vamos a darle Save y en Display vamos a ir a seleccionar pues, lo que mejor represente, ¿no? Por ejemplo, una nube cloud que descargue, ¿no? Esta. Y le vamos a dar, incluso creo que mejor un archivo, uno de Excel. Vamos a decir Excel y abrir reporte, ¿les parece? Y luego en Behavior, listo, true, todo está muy bien. Vamos a darle Save, pero vamos a dejar esto como flotando, ¿les parece? Entonces vamos a dejarle Display Primary, aquí está, as Primary, y vamos a darle Save. Vamos a generar otra acción. La otra acción es la que ya va a generar como tal el archivito, bueno, a detonar parte de. Vamos a darle crear nuevo
y entonces vamos a decirle action sales export. Bien, y entonces aquí simplemente le vamos a dejar que es export y aquí vamos a seleccionar el export, clic aquí y entonces lo que vamos a colocar es esta formulita, como la fecha de hoy, now, en este formato, año, mes, día, hora, mes y segundo, ok, para cada vez que genere un nuevo archivo sea único. Vamos a darle save, bien, y le vamos a seleccionar display as primary y aquí vamos a generar o vamos a colocar generar archivo, ok, y entonces aquí vamos a poner algo como un folder, ok, y listo, save. Ya tenemos los dos, el que crea y el que abre, pero hasta aquí no hemos generado nada, ok. ¿Cómo es que vamos a ir a hacer este reporte? Vamos a ir a bots. Yo sé que son muchos pasos. Generar un nuevo bot y el bot se va a llamar bot sales export. Espero que hasta aquí vayamos muy bien. Y entonces vamos a ir a seleccionar la tabla de exportar. Miren, aquí vamos a darle export. Bien. Y le vamos a decir que bajo qué condición va a ir a exportar. Aquí te voy a dejar un comando. Vamos a darle before. Vamos a ir por las columnas. Y la columna vamos a ir sobre cuando el nombre del export sea diferente, ok, con estos símbolos, a ver, diferente, y aquí vamos a copiar esto, pero no va a ser before, sino va a ser after. Entonces vamos a darle clic aquí, after, solo cuando detecte ese cambio, y lo vamos a dejar en mayúsculas para que tengamos misma nomenclatura. Esperamos a que valide, vamos a darle save. Bien, hasta ahí ya configuramos cuando el evento ocurra y vamos a decirle aquí simplemente cuando haya cambios. Bien, vamos a darle step y aquí vamos a darle step. Aquí este es el bot, ¿verdad? Y este es el step. Este debería ser el event, entonces este es el event, voy a copiar y este es el step. Entonces voy a ponerle aquí step. Y aquí le voy a decir que corra una tarea y que va a generar un archivo de la tabla export XLS, ok. Vamos a ir a configurar el path. Para eso vamos a darle clic aquí, comillas dobles, y aquí vamos a darle exportación, ¿recuerdan? Y aquí era ventas, ok, este mismo, exportación, ventas. Vamos a darle save. En el nombre vamos a colocar reporte de ventas guión, y si recuerdan aquí vamos a darle concatenar con el ampersand y tenemos una columna que se llama export. ¿Recuerdan el nombre que se forma de año, mes, día, hora, minutos y segundos? Bien, entonces ya tenemos aquí. Vamos a habilitar el disable timestamp para que sea único. Bien, y entonces vamos a darle clic en crear template. En este caso ya lo está creando y vamos a darle save para ver si no nos marca algún error. No debería, ok, no debería. Vamos a darle view y en lugar de generar un template de tipo doc, ahora va a ser de tipo Google Sheet, una hoja de cálculo, lo cual podemos aquí abrir. Ok, y para no llevarme mucho tiempo, ya de por sí ya es bastante lo del video, voy a darle clic aquí, me dan las indicaciones, le doy insertar fila arriba y le voy a dar aquí reporte de ventas para mis binarios. Ok, voy a darle clic aquí y ya ustedes ya saben que pues le pueden dar formato. Por ejemplo, le puedo dar una negrita. Podría aquí colocar un color y no me voy a llevar muchísimo en esto porque ustedes yo sé que van a ser expertos y coméntenme en los comentarios. Voy a darle clic aquí, le voy a dar
listo, no voy a cerrar nada. Y entonces viene la prueba, vamos a darle save. Vamos a ver, la verdad estoy muy contento porque no sé si llegue a suceder que en la primera exporte bien. Vamos a darle crear archivo o generar archivo. Se está generando, qué emoción, voy a cerrar esto y ojalá aquí genere el archivito. Qué bien, de verdad que qué felicidad estoy sintiendo ahora, porque sí lo generó, o sea, la primera lo generó, reporte de ventas y en la ruta que generamos. Le voy a dar clic aquí, me lo está abriendo y ¿qué creen? Me va a exportar. Bueno, aquí todavía hay un detallito, solo me exportó, ¿verdad? Solo me exportó esto, miren, las fechas filtradas, hasta aquí vamos muy bien. Ya con esto estoy muy feliz. Entonces voy a eliminar esto y entonces lo que necesito es ir nuevamente a mi bot y voy a abrir la vista, ¿ok? O bueno, el template. Vamos a esperar aquí y entonces vamos a darle a abrir hoja de cálculo. Esto es como tal cual el export, ¿verdad? De mi reporte, pero vamos a hacer esto, miren, vamos a ver qué datos tiene, por ejemplo, las ventas, ¿dónde están las ventas? Por aquí están. Y no voy a copiar todo, solamente esto, ok, hasta esto, miren, voy a pegarlo aquí. Entonces aquí tenemos la orden, el cliente, la fecha. ¿Qué más nos interesa? La fecha y probablemente el total, ¿verdad? Vamos a ver si aquí tenemos total. Ok, vamos a ver en data cómo está order header y tenemos algo que se llama total virtual. Bien, entonces con esos campos son más que suficiente. Entonces vamos a decir fecha y total. Ya ustedes, les digo, van a ir tomando práctica y van a ver lo sencillo que es. Entonces aquí voy a eliminar esto y voy a hacer prácticamente, miren, voy a darle este comando que pues háganlo con mucho detenimiento ustedes. Abren, ok, ahí está, y entonces van a darle el comando start, ok, start, le dan 2 puntos, abren y cierran. Y entonces aquí no me voy a ir a apoyar de mis filtros. Aquí export se llama sales filtered, ¿ok? Entonces regreso aquí y dentro de mis corchetes sales filter. ¿Y cuál es mi campo? Mi campo único en este caso es, me puedo ir apoyando aquí y es order ID. Entonces aquí order ID, cierro, bien, y luego cierro aquí. Y entonces, ¿qué voy a obtener primero? Primero debería ser, ya que está ese comando principal, abro nuevamente y entonces voy a ir por order ID, que es el order ID, que es miren, este campo, ¿ok? Y entonces, cierro. Listo, ahí ya tengo como mi orden. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Y aquí lo que voy a ir a obtener es el Customer ID. Entonces, aquí simplemente Customer ID. Y luego es la fecha, que es un Order Date, con el cual tuvimos mucho detalle, pero al final lo pudimos resolver. Order Date. Y al final tenemos el total, pero el total aquí dijimos que es Order Header y es una fórmula total net virtual. Entonces vamos a colocar esto, total net virtual, corto y pego aquí. Ok, voy a tomar este formato, ahí está, y voy a ampliar esto para que veas cómo es que se visualiza. Y entonces, ya que terminé de capturar todos mis registros, o bueno, toda esta fórmula, abro y le voy a decir el comando con cual finalizamos. Si ustedes recuerdan, es con la palabra end. Entonces voy a darle clic en, o más bien digitar end, y cierro. Con esto ya debería exportar los datos correctamente. Entonces voy a darle create. Esperamos aquí a que no haya ningún detalle. Como todo lo hice manual, puede que haya fallado algo, pero no me falló nada. Miren, ya lo generé.
clic aquí, se está abriendo y ¿qué creen? El filtrado, bueno, aquí debería ya filtrarlo, deberían verse los datos. Algo no está pasando bien, entonces sí está generando el archivo, lo que no está haciendo es el filtrado. A ver, vamos a ver si está correcto. Sales filter, bien, y no me está mostrando error, porque miren, aquí Sales filter, Order ID, ok, por aquí creo que se me está pasando, a ver, aquí está abriendo, Order ID, Sales filter, y aquí lo tengo como Sales filter, ed, Sales filter. ¿Qué más puede estar fallando? Customer ID, Order Date, TotalNet virtual. Al parecer todo esto está bien. Bien, entonces si no está pasando eso, entonces voy a ir paso por paso. Voy a colocar el end en esta parte aquí. Así sería. Y entonces voy a verificar que esté bien el start. 2 puntos. Bien, creo que está bien. Entonces voy a darle save. Puede ser que como que los cambios no se guardaron en el momento. Voy a ir paso por paso. Entonces, primero que me aparezca prácticamente el pedido, generar archivo, lo forzo para que aquí me aparezca el archivito, lo abro y listo. Miren, sí, era cuestión de que no me esperé. Entonces, sí estábamos bien, todo esto estaba bien, lo voy a regresar entonces, sí está correcto. Y ya puedes ver que aquí me aparece el total, pero este debería ser de fecha, este es el cliente y vamos a ir detallándolo. Miren, vamos a decirle aquí, como este tiene una relación, vamos a darle un punto, clic y debería ser, vamos a ir a mis clientes. Recuerden que todo esto suele ser muy complicado, pero el resultado es muy satisfactorio. Customer name, entonces aquí debería ser como customer name. Ok, mucho cuidado con los nombres. Ahí está. El order date, vamos a darle clic derecho y aquí debería aparecer formato, bueno, sin clic derecho, formato, número, y le voy a decir fecha y hora personalizada. Y le voy a dar este formato, día, mes, año, aplicar. Selecciono esta columna y le voy a dar formato de moneda. Listo. Vamos a ver si ya me lo guarda, todo bien. Vamos a darle a mi Google Drive, borrar, vamos a sincronizar y entonces voy a ver las ventas de Jacome. Entonces vamos a ver si me estás haciendo bien la exportación. De verdad que estoy muy contento porque al final salió Cristian, ahí están, son 23 ventas, incluso le voy a aumentar, por ejemplo, a ver, del 4 del 21. Entonces dice que son 23 ventas, pero al sincronizarlo debería ser más, porque ya amplié el periodo, ¿verdad? Ahí están 63. Le voy a dar generar archivo. Le voy aquí a sincronizar. Ya está visualizándose el archivo. Voy a esperar a que termine. Lo abro y miren qué es lo que sucede. Debería aparecer, ya no me está apareciendo ni el cliente, ni fecha, ni el total. Algo está sucediendo, algo hice de diferente aquí. Entonces, customer name, order date, ok, debería ser algo como esto. Entonces vamos a quitar esto y vamos a dejar order date, TotalNet. Ya me aparecían los datos. Entonces, nuevamente le voy a decir, sacar de la papelera, ok, lo vuelvo a eliminar y volvemos a hacerlo. Entonces, crear archivo. Y aquí vamos a visualizar el archivo. Vamos a ver qué está sucediendo. Al parecer como que el Customer ID no me lo está reconociendo. Algo por aquí debe estar pasando. Vamos a abrirlo. Y no me lo reconoce. Algo no me quiso reconocer. Entonces, miren, voy a darle Control Z. Ok, estoy regresando prácticamente todo esto. Bien, entonces ya me había emocionado que había salido.
Entonces voy a darle nuevamente, ¿cómo sabemos que se guardó? Le vamos a dar clic aquí. Entonces vamos a darle generar archivo. Ok. Y vamos a visualizar. No sé si sea este. Vamos a darle doble clic. Se debería visualizar. Ok, aquí ya me están apareciendo. Entonces vamos a ir paso por paso. Ahora nuevamente borro y entonces voy a ver si es esto. Vamos a decirle que los datos, el formato debería ser, le di moneda, deberían ser datos, debería ser de tipo fecha. Entonces fecha personalizada, aplicar. Y esta, una moneda. Esperamos aquí a que se guarde, guardado en Drive, y vuelvo a generar. Ok, vamos a darle generar archivo. Esto, recuerden, es de mucha prueba y error, prueba y error. Este video va a ser épico, porque de verdad que ya lo había hecho, pero pues al final son detallitos que van saliendo. Entonces esperamos aquí, ya me muestra, sigue sin mostrarme el formato moneda y demás. Vamos a cerrar este template y vamos a abrirlo desde el bot. Algo como que no está actualizando, view, y vamos a ver si lo está respetando. Entonces abrimos el task, nos debería abrir esto. Le voy a dar aquí con hoja de cálculo, clic derecho, formato, y debería tener fecha. Ok, fecha. Aplicar. Y este debería tener en moneda. Listo, ahí está. Este es formato, dijimos que es fecha. Vamos a volver a generar, vamos a darle save, vamos a darle su tiempo y con esto ya estamos finalizando. Ustedes pueden implementar los filtros que quieran, ¿vale? Vamos a darle generar. Vamos a borrar esto para que no nos cause conflicto. Vamos a ver si ya exporta los datos correctamente. Dice que puede tardar un momento. Ya, miren, fecha y total. Ya vamos poco a poco. Cerramos, borramos. Y entonces aquí, Customer ID se debe relacionar con punto, con mucho cuidado, Customer Name. Ok, vamos a ver si esto ya está correcto. Guardado en Drive y vamos a darle sincronizar. Esperemos que ya todo ande bien. Entonces vamos a darle generar archivo. Incluso vamos a abrirlo desde aquí. Vamos a ver cómo lo descarga. Miren cómo lo descarga desde acá, porque lo estoy abriendo siempre desde el Drive. Pero tenemos esta opción, abrir reporte. Ahí dice que ya lo abrió. Me lo debe abrir con Excel. Miren, aquí ya está abriéndose el Excel. ¿Y qué creen? Aquí le doy a habilitar edición y ya me aparece la fecha, el total, pero me sigue apareciendo el cliente aquí, como que algo no le está gustando. Le voy a dar cerrar, le voy a dar cerrar, lo voy a borrar y voy a darle un refresh, porque como que tarda un poquito como en hacer los cambios, porque ya debería aparecer el nombre del cliente, ya no me marca error, incluso ya me muestra la moneda, la fecha. Entonces ya solo son detallitos. Voy a deshabilitar esto. Las ventas de Axel. Generar archivo. Le voy a dar aquí sincronizar para que se apure y este video sea lo más rapidísimo posible. Regálame un like, dime qué te está pareciendo. La verdad es que hay veces que me gusta, hay veces que me estresa. ¿A usted qué es la experiencia que tienen cuando algo no les sucede? Cuéntenme ahí en los comentarios. Ya ahorita es pura felicidad, miren, pura felicidad. Aquí tenemos nuestra orden, nuestro cliente, la fecha y el total. Algo que también, solo para finalizar ya, vamos a ir al bot y vamos a generar el export. ¿Dónde está? El export, sales export, aquí está. Y entonces vamos a darle view. Algo que me gusta muchísimo es que ustedes van a poder aplicar fórmulas, formatos, filtros, lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces van a poderle darle clic aquí en las columnas. Y en las columnas ustedes ya pueden decirle que en los datos cree el filtro. Y luego, por ejemplo, voy a colocarle aquí
total neto, por ejemplo. Total neto. Y le voy a dar igual a suma. Ok, y voy a sumar todo esto. Vamos a ver si esto, ok, ¿qué está sumando? Ok, como es fecha, me lo está pasando a fecha. Lo voy a dejar acá. Y entonces le voy a decir total, así tal cual. Y voy a darle una suma. Una suma de todo esto. Por ahí puse, ahí está. Y entonces lo voy a poner en algo muy grande. Y le voy a colocar un color rojo. Y ya ustedes lo van a hacer más bonito. Voy a cerrar el template, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar eso. Y voy a darle save para que todo lo haga ya desde mi aplicación. Entonces, nuevamente regresamos a la aplicación. Ya con eso estoy finalizando. Déjame un comentario. De verdad que esto me ha costado bastante tiempo, miren. Entonces voy a aumentar la fecha. Y sincronizo. Voy a exportar las ventas no de Axel, voy a exportar las ventas de Jacome, ¿les parece? Entonces voy a darle Cristian Jacome y le voy a dar generar archivo. Voy a esperar a que se guarden los cambios, aquí me está generando el archivito. Y en este momento, cuando ya termine de sincronizar, ya está habilitado para abrir ese archivo desde esta opción, miren, abrir reporte. Entonces aquí ya se descargó, le voy a dar clic aquí, se abre en Excel, le voy a dar habilitar y ¿qué creen? Ya me aparecen los filtros, ok, y las ventas. Voy a ver si es real, las ventas son 12.638, 12.638. No sé, tengo el presentimiento de que te ha gustado bastante y también tengo el presentimiento de que te vas a suscribir aquí en el planetita ahora que aparezca. Acá está otro video de mi recomendación. Este tip, este hack, te lo estoy dejando con muchísimo amor porque sé que lo vas a aplicar y sobre todo es que lo vas a explotar al máximo. Si tú tienes una mejor manera de hacerlo, algo que hayas visto que hice mal en el video, por favor, dímelo en los comentarios. Y si todo te pareció perfecto, también dime, hey Axel, eres un crack, eres buenísimo, porque bueno, aunque yo me lo creo, es necesario que tú también me lo digas y saber que te está gustando la manera en la que te estoy enseñando. Cada vez le pongo más empeño, siempre me gusta como superar un nivel tras otro, cada edición, cada video, cada palabra que te digo y cada conocimiento que te doy, de verdad lo hago con todo el corazón. Bueno, mi binario, bueno, pues creo que ya eso es todo. Aquí está el planetita para que te suscribas, estaría muy contento y nos vemos en otro tips, en otro tipo de video que se llama Tips and Tricks. Ok, cuídate, binario.